La niña dijo, «Señor, mi madre no volvió a casa anoche». El director general la siguió por la nieve. El viento aullaba por las estrechas calles como una advertencia. Era una amarga mañana de invierno, oscura, silenciosa y despiadada. Los copos de nieve volaban de lado en el aire helado, pinchando como agujas. Las tiendas permanecían cerradas, las aceras vacías y unas espesas nubes grises cubrían la ciudad. Ella, Morgan, de 6 años, vagaba sola por la nieve. Llevaba un vestido rojo descolorido debajo de un abrigo gastado y abultado, demasiado fino para el frío. Sus botas estaban empapadas. Sus piececitos temblaban con cada paso. Su cabello castaño, recogido en una coleta torcida, se le pegaba a las mejillas, rígidas por el frío. Sus labios estaban pálidos. Sus manos se habían entumecido. Llevaba horas caminando desde que los primeros rayos de luz tocaron el horizonte. Buscando, esperando. Su madre, Scarlett Morgan, no había vuelto a casa la noche anterior. Nunca había pasado antes. Scarlett trabajaba en el turno de noche en una fábrica a las afueras de la ciudad. Por muy cansada que estuviera, siempre volvía antes del amanecer para besar la frente de Ella. Siempre. Pero hoy no. Ella fue primero a la fábrica y luego a la parada de autobús junto al bosque. No había nadie. Solo silencio, nieve y viento que le hacía llorar los ojos. Le castañeteaban los dientes mientras se susurraba a sí misma. Mamá siempre vuelve a casa. Siempre lo hace. Recordó algo que su madre le había dicho una vez durante una de sus charlas antes de acostarse. Si alguna vez tienes miedo, busca a un adulto amable o ve a la gran casa de la colina. El hombre que vive allí es muy simpático. Ella nunca había estado allí, pero había visto las luces, cálidas y constantes, desde lejos. Ahora, sin ningún otro sitio a donde ir, se dirigió hacia allí. La colina era empinada, le ardían las piernas, respiraba entrecortadamente, con jadeos dolorosos. Subió, apretando su pequeña mochila contra el pecho. La mansión apareció entre la nieve como algo salido de un cuento de hadas. Altas puertas de hierro, muros de piedra envueltos en blanco y pinos que crujían con el viento. Ella llegó a la puerta, sin saber qué hacer. Miró hacia arriba, a una pequeña cámara situada sobre el poste. ¿La veía? ¿Importaba? Una ráfaga la empujó hacia un lado. Apenas logró mantenerse en pie. Su aliento salía en forma de nubes. Le dolían las piernas. Ya no podía pensar. Se sentó, acurrucándose frente a la verja, con los brazos alrededor de las rodillas y la cabeza agachada. Un fuerte aleteo sobre su cabeza, un cuervo que salió disparado de una rama. Ella se estremeció, intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron. Se derrumbó en la nieve. Entonces se oyó un suave clic. La verja se abrió. Un hombre alto salió. Ethan Caldwell, de 38 años, llevaba un largo abrigo negro y una bufanda gris. Su mandíbula angulosa y su intensa mirada le daban un aire imponente. En una mano llevaba un maletín de cuero y se dirigía a una reunión temprana hasta que la vio. Una niña diminuta, encogida en la nieve. Dejó caer el maletín. «Oye», gritó, corriendo hacia ella. «¡Cariño!». Ella cayó hacia adelante. Ethan llegó justo a tiempo y la cogió antes de que tocara el suelo. Se arrodilló a su lado, la envolvió con su abrigo y la protegió del viento. «Oye, ¿me oyes?». Ella se movió levemente. Su pequeña mano agarró su chaqueta y susurró, casi inaudible. «Señor, mi madre no volvió a casa anoche. La estoy buscando». Entonces, su mano se quedó flácida. Sus ojos se cerraron. El corazón de Ethan dio un vuelco. La cogió en brazos y la abrazó con fuerza. Era ligera como una pluma y estaba helada. Corrió de vuelta a través de la verja. «Llamen al médico», gritó al personal. «Enciendan la chimenea ahora mismo». En el interior, el calor irradiaba desde la gran chimenea. La acostó con cuidado en un lujoso sofá cerca del fuego. Su abrigo se abrió. Su pequeña mochila se deslizó y cayó a su lado con un suave golpe. Ethan se agachó y la abrió, esperando encontrar algún documento de identidad. Dentro había unos guantes rotos,
una fiambrera llena de migas y una hoja de papel doblada con un dibujo infantil hecho con lápices de colores de una mujer rubia cogida de la mano de una niña pequeña bajo el sol. Lo miró fijamente y luego susurró, más para sí mismo que para nadie. ¿Dónde está tu madre? ¿Y por qué estaba sola en esa tormenta? Aún no lo sabía, pero aquella mañana, una niña pequeña desplomada en la nieve cambiaría el curso de toda su vida. Calidez. Eso fue lo primero que sintió ella cuando abrió los ojos. Un suave resplandor dorado parpadeaba cerca. La luz del fuego. El olor a canela y cedro llenaba la habitación. Desconocido pero reconfortante. Parpadeó, y sus ojos se acostumbraron a los elegantes muebles, el techo alto, las estanterías llenas de libros, la chimenea con llamas danzantes, la gruesa manta que le cubría hasta la barbilla y el hombre sentado a su lado. No sonreía. No exactamente, pero sus ojos se habían suavizado. La dureza que había visto a través de la nieve había desaparecido. En su lugar había una tranquila preocupación. Sostenía una taza humeante. «Estás despierta», dijo con suavidad. «Qué bien, nos has dado un buen susto». Ella se movió ligeramente, con sus pequeñas manos agarradas a la manta. «No ha hablado». El hombre le tendió la taza. «Solo es agua caliente, no te preocupes». Ella la cogió con cuidado, con los dedos aún temblorosos. «Soy Ethan», añadió con voz tranquila y serena. «Ahora estás a salvo. ¿Puedes decirme el nombre de tu madre?» Ella dudó. Luego susurró. «Se llama Scarlett Morgan». Él asintió lentamente. «¿Sabes dónde trabaja?» Ella bajó la mirada hacia su regazo. «En un lugar grande con máquinas ruidosas. Va allí cuando oscurece y siempre vuelve a casa». Su voz se quebró al pronunciar la última palabra. La expresión de Ethan cambió. Algo agudo se reflejó en sus rasgos. Scarlett Morgan. El nombre le sonaba vagamente. Se dirigió al otro lado de la habitación y regresó con su teléfono. Sus dedos se movieron rápidamente por la pantalla. Se giró ligeramente para mirar a Ella. «¿Ese lugar grande tiene muchas luces por la noche?» Ella asintió. «¿Y la gente lleva chalecos, gorros?» Ella volvió a asentir. A Ethan se le revolvió el estómago. Había docenas de instalaciones bajo Caldwell Industries, pero solo unas pocas que funcionaban durante la noche cerca de esta parte de la ciudad. «Creo que sé dónde trabaja tu madre», dijo en voz baja. A ella le tembló el labio. «¿He metido la pata? Siento haber venido a tu casa». Ethan se agachó a su altura. «No», dijo con firmeza, «me has recordado lo que importa». Se puso de pie de nuevo, ya marcando el número. En cuestión de minutos, tenía a la directora de Recursos Humanos al teléfono. «Scarlett Morgan, ¿puede comprobar los registros de los empleados de la planta de Holden?», preguntó. Hubo una pausa. «Sí, señor. Está registrada como trabajadora de línea con turno de noche ayer». «¿Fichó al salir?». Otra pausa. «No hay registro de que haya fichado al salir, señor. Nadie ha denunciado su desaparición». «No, señor. Es posible que se marchara sin fichar o que se quedara allí». Ethan apretó la mandíbula. «Encuentre al jefe de turno que esté de servicio ahora mismo». Colgó y se volvió hacia su asistente, que ya estaba de pie junto a la puerta. «Prepare el coche. Vamos a la planta de Holden». El asistente asintió. «¿Debo organizar la seguridad para ella?», dijo Ethan, señalando a Ella con la cabeza. «Ella viene con nosotros y asegúrese de que esté abrigada y cómoda». Ella lo miró sorprendida. «Puedo ir. Tú eres quien ha empezado esto», dijo con una suave sonrisa. «Creo que te mereces ayudar a terminarlo». Afuera, el cielo seguía pesado y blanco, pero la nieve había amainado y caía suavemente. Mientras circulaban en el sub negro por las sinuosas carreteras, ella se acurrucó contra el lujoso asiento, envuelta en un abrigo nuevo que alguien había encontrado en el armario de invitados. Sus manitas sostenían el chocolate caliente que le habían traído en un vaso de viaje. Ethan la observaba por el espejo retrovisor. Era tan pequeña, tan valiente, una niña que había atravesado una tormenta de nieve solo para encontrar a su madre. Algo que la mayoría de los adultos nunca se atreverían a hacer. Volvió la mirada hacia adelante, con la mandíbula apretada. Si su empresa había tenido algo que ver con la desaparición de una mujer, si nadie se había dado cuenta,
porque era solo otra trabajadora del turno de noche. Eso iba a cambiar, y empezaría esa misma noche. Las instalaciones de Holden parecían aún más frías que el aire invernal del exterior. Paredes de acero, luces fluorescentes parpadeantes. El golpeteo rítmico de la maquinaria resonaba como un tambor de guerra lejano. En el interior, los trabajadores se movían en silencio, con rostros pálidos y cansados, la mirada fija en el suelo. Nadie hablaba, nadie se daba cuenta, nadie preguntaba hasta que el sub negro se detuvo en el exterior. Ethan Caldwell salió, con su largo abrigo rozando el suelo, seguido de cerca por Ella, bajo la atenta mirada de su asistente. El supervisor de la planta se apresuró a acercarse, con expresión de confusión. «Señor Caldwell, no lo esperábamos». «No», dijo Ethan con brusquedad. «No lo esperaban». Pasó junto a ellos con pasos firmes y rápidos, cortando el aire metálico. Su voz resonó en el pasillo. «Necesito la sala de descanso de los empleados ahora mismo». La gente se volvió. Los susurros lo seguían como ondas en agua tranquila. El supervisor buscó las llaves a tientas. «Es por aquí, señor». Pero Ethan no esperó. Empujó la puerta. La sala era poco más que un trastero, con un banco, una máquina expendedora, una fila de taquillas y una mujer en el suelo. «¡Mamá!», gritó Ella, corriendo hacia ella antes de que nadie pudiera detenerla. Scarlett Morgan yacía acurrucada cerca de una taquilla, con un brazo debajo de ella, la piel pálida como la nieve del exterior. El sudor se le pegaba a la frente. Su respiración era superficial y desigual. Ethan entró corriendo y se arrodilló a su lado. «Está ardiendo», murmuró, colocando el dorso de la mano en su mejilla. «Llama a una ambulancia». «No, trae el coche. Llegaremos más rápido». Con delicadeza cogió a Scarlett en brazos. Ella se movió ligeramente, parpadeando, con los labios secos y agrietados. Mientras la sacaba de la fábrica, los trabajadores se apartaron, con los ojos muy abiertos. Nadie se había dado cuenta de que había desaparecido. Ella caminaba junto a ellos, tratando de sujetar la mano flácida de su madre. En el hospital, la noticia fue un duro golpe. Agotamiento, hipoglucemia grave, deshidratación, privación del sueño. «Tienes suerte», dijo el médico con gravedad. «Si hubiera permanecido inconsciente una hora más, podríamos estar hablando de fallo orgánico». Scarlett fue ingresada inmediatamente. Mientras dormía, Ethan y Ella esperaron a su lado. La niña se acurrucó en la silla de visitas y finalmente se durmió, con sus diminutos dedos entrelazados con los de su madre. Ethan permaneció sentado, con los codos sobre las rodillas, mirando fijamente a la mujer en la cama del hospital. Así que esta era Scarlett Morgan, la mujer que había criado a una hija tan amable como para llamar a la puerta de un desconocido en medio de la nieve. La mujer que lo había dado todo y casi había perdido la vida para mantener a salvo a su hija. Horas más tarde, Scarlett se movió, parpadeó, gimió suavemente, luego giró la cabeza y vio a Ella. «Cariño». Su voz era ronca. Ethan se inclinó hacia adelante. «Estás en el Memorial Hospital. Te desmayaste, pero ahora estás a salvo». Scarlett parpadeó y luego intentó incorporarse. «No, no, tengo que volver. Me despedirán. No vas a ir a ninguna parte», dijo Ethan con firmeza, colocando una mano sobre su hombro. «Necesitas descansar. Casi no lo logras». A Scarlett se le llenaron los ojos de lágrimas. «No podía permitirme faltar al trabajo», susurró. «He estado cubriendo a otros, haciendo horas extras porque el mes pasado me recortaron el horario. Sin descansos, sin días de baja por enfermedad. Es solo que...» Su voz se quebró. «Soy madre soltera. No puedo perder este trabajo». Ethan apartó la mirada y apretó la mandíbula. Había construido un imperio. Cifras, eficiencia, márgenes de beneficio. Había leído informes, resultados mensuales, costes laborales, pero nunca había imaginado esto. Se levantó, sacó su teléfono y se dirigió al otro lado de la habitación. Su voz era baja, pero aguda. «Quiero todos los registros de turnos y fichajes de Holden en mi escritorio en una hora, y dile a Recursos Humanos. Con efecto inmediato, ningún empleado puede trabajar más de 10 horas seguidas.
Auditoría completa de las prácticas del turno de noche. Empieza ahora mismo. Colgó y se dio la vuelta. Scarlett lo miró, confundida. Cruzó la habitación, recogió la manta que se le había caído a Ella y cubrió con delicadeza las piernas de la niña. «No vas a perder nada», le dijo en voz baja. «Ni tu trabajo, ni a tu hija». Miró a Scarlett a los ojos. «No mientras yo esté aquí». Para el lunes siguiente, algo había cambiado en el funcionamiento de Holden Corporation y todos lo notaban. Un memorándum interno recorrió la empresa como un soplo de aire fresco que rompía con meses, quizá años, de fatiga silenciosa por parte de Ethan Caldwell, director ejecutivo. Asunto: reformas políticas inmediatas con efecto inmediato. Reducción de la duración máxima de los turnos a 10 horas. Descansos obligatorios cada 4 horas. Se crean fondos de salud de emergencia para incidentes en el lugar de trabajo. Se lanza un programa de apoyo específico para padres solteros que incluye horarios flexibles, asesoramiento financiero y asistencia interna para el cuidado de los hijos. La mayoría de los empleados lo leyeron 2 veces. Algunos pensaron que era una broma, pero no lo era. Se convocó a los supervisores para que recibieran nueva formación. Se convocó a los representantes de RR, HH, a reuniones durante el fin de semana y en toda la red de instalaciones de la empresa. Los susurros se convirtieron en sonrisas cautelosas. En medio de todo ello, completamente ajena a la tormenta que había desatado sin querer, Scarlett Morgan estaba sentada en su cama del hospital, acunando una taza de té tibio y leyendo una carta entregada en mano por un asistente de la oficina de Ethan. Era una oferta formal para un puesto de asistente a tiempo parcial en la sede central de la empresa. Un sueldo más alto, menos horas, un horario que le permitía estar con ella por las mañanas y por las tardes. Scarlett parpadeó. 2 veces, susurró. Tiene que haber un error. Más tarde, esa misma tarde, se reunió con Ethan en persona en una elegante oficina con ventanas que iban del suelo al techo y estanterías llenas de libros cuyos títulos no podía pronunciar. Ella estaba sentada en silencio en una silla, en un rincón, balanceando las piernas y dibujando gatos en notas adhesivas. Scarlett agarró la oferta de trabajo como si fuera a desaparecer. «No estoy cualificada para esto», dijo en voz baja, «y sigo sin entenderlo. ¿Por qué alguien como tú se interesaría por alguien como yo?» Ethan se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en el escritorio. «Porque alguien como tú importa más que la mayoría de la gente que conozco». Sus palabras no eran refinadas, no brillaban con la jerga corporativa, pero dieron en el blanco. Y Scarlett, por primera vez en años, se sintió vista. Aceptó. Su primer día en la oficina fue incómodo, intimidante, pero ella, siempre curiosa y exploradora, se sintió cómoda rápidamente, especialmente en el pequeño rincón cerca del escritorio de Ethan, donde alguien había colocado una silla Bienag, una pequeña estantería y una taza llena de lápices de colores. «¿Quién ha hecho esto?», preguntó Scarlett. La recepcionista sonrió. El señor Caldwell dijo que todos los invitados debían sentirse bienvenidos, especialmente los más pequeños. Scarlett no supo qué decir. Durante las siguientes semanas, la oficina se fue adaptando poco a poco. Scarlett demostró ser capaz, organizada y discretamente perspicaz. Nunca pidió atención, nunca esperó amabilidad, pero la amabilidad llegó de todos modos. Como aquella vez en que ella estornudó 3 veces seguidas en el pasillo y Ethan, en medio de una conversación con un miembro de la junta, le entregó amablemente un pañuelo y le dio un golpecito en la nariz con un fingido y serio «Salud, señora». O cuando a ella se le desató el zapato en el ascensor y Ethan, sin dudarlo, se arrodilló y se lo ató con la precisión de alguien que lo había hecho 1000 veces antes. O el día en que Scarlett trabajó hasta tarde y ella se sentó acurrucada junto a la silla de su madre. Scarlett, agotada, se inclinó sobre sus notas y se quedó dormida a mitad de una frase. Ethan la encontró así 1 hora más tarde. No la despertó. Simplemente se quitó el abrigo, lo dobló con cuidado y se lo puso sobre los hombros. Luego bajó las luces,
Dejó un vaso de agua en la esquina de su escritorio e hizo un gesto al personal de limpieza para que guardaran silencio. Una empleada junior que pasaba por allí lo vio todo. No dijo ni una palabra, pero su sonrisa lo decía todo. Con esos pequeños gestos silenciosos, algo comenzó a cambiar. No solo en la empresa, no solo en Ethan, sino también en Scarlett. Ella comenzó a sonreír más, a respirar con más facilidad, a mirar a la gente a los ojos de nuevo. Ella, por supuesto, ahora lo llamaba Señor Abrigo Cálido, en voz alta incluso en el vestíbulo. Scarlett intentó callarla al principio, pero Ethan solo se rió, con su voz profunda y cálida. Me han llamado cosas peores, dijo. Y cuando ella le sonrió y le ofreció uno de sus dibujos a lápiz, una figura de palo de un hombre alto junto a una niña vestida de rojo con las palabras «Gracias, señor». Abrigo cálido garabateado en rosa. Lo colgó en el tablón de la oficina, detrás de su escritorio, justo al lado de los premios de la empresa. Esa mañana, la nieve comenzó a caer en copos tranquilos y perezosos, inocentes, casi poéticos, pero al mediodía se había convertido en una auténtica ventisca. Scarlett estaba sentada en su oficina de la esquina, con los dedos corriendo por el teclado. Se acercaba la fecha límite y estaba decidida a terminar el informe. 2 pisos más arriba, Ethan tenía una reunión crucial con un inversor. De camino, pasó por la sala de descanso y sonrió a ella, sentada en un sillón con sus libros para colorear y su osito de peluche. ¿Puedes vigilarla un momento?, le pidió a su asistente. Volveré en menos de 1 hora. No hay problema, señor, respondió la mujer con amabilidad, mientras le daba a él un zumo. Pero las cosas no siempre salen según lo previsto. Una falsa alarma de incendio activó las luces intermitentes y las sirenas. Los empleados se dirigieron con calma hacia las salidas y realizaron simulacros. En medio de la confusión, nadie se dio cuenta de que ella se había escapado silenciosamente. Aferrada a su osito, susurró. «¿Dónde está mamá?». Dijo que volvería. Salió de la sala de descanso, pasó junto a los escritorios vacíos y bajó por la escalera. Afuera, la nieve y el viento lo nublaban todo. Cuando Scarlett regresó, aliviada por haber terminado el informe, se le heló el corazón. La silla de Ella estaba vacía y el zumo intacto. «¿Dónde está mi hija?», gritó Scarlett, con el pánico ahogándole la garganta. La asistente se quedó en blanco. Estaba aquí hace un momento, pero no estaba. Scarlett corrió por el edificio llamando a Ella. Mientras tanto, en otra sala, Ethan estaba terminando su presentación cuando sonó su teléfono. Lo cogió y su actitud cambió por completo. Segundos después, estaba en el vestíbulo. Scarlett estaba desesperada. «Se ha ido, Ethan. No la encuentro. No está en el edificio. No se iría sin más», dijo él, corriendo hacia el mostrador de seguridad. Entonces vieron las imágenes. La cámara mostraba a ella saliendo por la puerta lateral 12 minutos antes, abrigada con su abrigo y el gorro gris que Ethan le había regalado la semana anterior, abrazando a su osito. «Te estaba buscando», murmuró Ethan. Scarlett se agarró al mostrador con las manos. Las rodillas casi le fallaron. «Voy a buscarla». Ethan cogió su abrigo y lo tiró a un lado al llegar a la mitad de las puertas giratorias. Demasiado pesado, demasiado lento. La nieve giraba a su alrededor como humo mientras corría hacia la tormenta, escudriñando la acera, escudriñando la blancura. «Ella», gritó. «Ella, cariño, ¿dónde estás?». Entonces vio unas huellas, pequeñas y difuminadas. Las siguió, con las piernas ardiendo, deslizándose por el callejón y rodeando el muelle de carga. Un destello rojo detrás de un contenedor de basura le llamó la atención. Corrió hacia adelante. Allí estaba ella, acurrucada entre 2 paredes, temblando y empapada. Apretaba con fuerza su osito contra el pecho y tenía la cara manchada por el frío. «Señor Abrigo Cálido», gimió. Ethan se arrodilló. «Oh, cariño». La levantó con delicadeza y la abrazó. Tenía el cuerpo helado. La acunó contra él, protegiéndola del viento. Su voz se quebró cuando le susurró. «Me has dado un susto de muerte, pequeña. Creí que te había perdido».
Ella murmuró algo contra su hombro. Él la abrazó con más fuerza. Unos instantes después, Scarlett apareció derrapando por la esquina, resbalando sobre el hielo. Los vio y soltó un grito, mitad de alivio, mitad de angustia. Cayó de rodillas y los abrazó a ambos. Lo siento mucho, cariño. Ya estoy aquí, lo siento mucho. Ella enterró la cara en la bufanda de Scarlett. Ethan no la soltó. A su alrededor la tormenta rugía, pero en ese pequeño rincón los tres formaban un frágil círculo de calidez. Más tarde, de vuelta en el interior, se sentaron envueltos en mantas, bebiendo chocolate caliente. Ella se aferró a su oso. Scarlett besó la frente de su hija una y otra vez. Ethan estaba de pie cerca de ellas, con el pelo mojado por la nieve derretida. Le temblaban las manos, no por el frío, sino por lo que podría haber perdido. Se agachó junto a ellas y les habló en voz baja. Vosotras dos os habéis convertido en mi día entero, en todo mi maldito día, dijo, apartando un mechón de pelo mojado de la mejilla de ella. No me di cuenta de lo mucho que significaban hasta que pensé que la había perdido. Scarlett lo miró, con los ojos llenos y muy abiertos. Ya no se trataba de un trabajo, ni de una empresa, ni siquiera de un rescate. Se trataba de una conexión real que cambia la vida de las personas. Y ninguno de ellos volvería a ser el mismo. Scarlett no esperaba que el silencio le resultara tan extraño. Después de todo lo que había pasado durante la tormenta de nieve, Ethan había insistido en que se tomara 2 días libres. Pagados, había añadido con firmeza. Sin discusión. Pasó la primera mañana acurrucada con ella en el sofá, viendo dibujos animados y bebiendo chocolate caliente. El apartamento era pequeño pero cálido, y por una vez, la presión constante de la supervivencia no le pesaba en el pecho. Justo antes del mediodía, llamaron a la puerta. Ella abrió y se quedó sin aliento. Un repartidor sostenía una gran cesta tejida envuelta en celofán y atada con una cinta plateada. Scarlett abrió la etiqueta y sus ojos se suavizaron al leer la nota que había dentro. Descansa. Este mundo necesita madres como tú, y las niñas como ella necesitan que seas fuerte. Dentro había calcetines térmicos, una manta de lana, libros de cuentos y el té favorito de Scarlett. ¿Cómo lo sabía? Y un nuevo cuaderno de dibujo para ella. Ella abrazó los libros. Mamá huele como el señor, abrigo cálido. Scarlett se rió y se secó una lágrima antes de que ella pudiera verla. Más tarde ese mismo día, ella decidió hacer algo a cambio. Rebuscó en los cajones y se sentó con cartón, purpurina y pegamento, trabajando con gran determinación. Por la tarde, había creado una tarjeta torcida pero colorida. 3 figuras de palitos, una alta, otra mediana y otra pequeña, estaban de pie cogidas de la mano bajo la nieve que caía. En letras brillantes de crayón decía, «Feliz cumpleaños, sin abrigo cálido. Nos caes muy bien». Scarlett sonrió, pero no es su cumpleaños. Lo sé, susurró ella, pero quizá no lo celebró. Ahora sí. A la mañana siguiente, Scarlett llevó la tarjeta a la oficina de Ethan. Se quedó un buen rato delante de la puerta y luego llamó. «Adelante», dijo él. Ella entró y le ofreció la tarjeta. «Es de ella», dijo, «y gracias por todo. La cesta, la nota. Significó más de lo que imagina». Ethan tomó la tarjeta con una delicadeza sorprendente. Su sonrisa era tranquila. «¿Cómo he tenido la suerte de conocerlas a las dos en la nieve?» Scarlett apartó la mirada, con las mejillas sonrojadas. En ese momento no le pareció una suerte. Él colocó la tarjeta sobre su escritorio como si fuera algo delicado. A veces las mejores cosas comienzan cuando todo parece ir mal. Unos días más tarde, la empresa celebró su gala benéfica anual en el atrio del centro de la ciudad, bajo un techo de cristal salpicado de luces como estrellas. Scarlett no esperaba ser invitada. Llevaba un sencillo vestido azul y se mantuvo en la parte de atrás. Entonces, las luces se atenuaron. Ethan subió al escenario. Detrás de él, se encendió una gran pantalla en la que se veía nieve arremolinándose, imágenes de trabajadores y finalmente, la tarjeta de Ella.
Sus tres figuras de palitos se ampliaron y brillaron. El corazón de Scarlett se detuvo. Ethan comenzó a hablar. «Quiero hablarles de alguien», dijo con voz tranquila pero llena de emoción. «Una madre, alguien que me recordó lo que significa el liderazgo, que recordó a esta empresa lo que es la humanidad». Contó su historia sin dar nombres, pero todos entendieron lo de la tormenta de nieve, lo del sacrificio, lo de la fuerza silenciosa de las personas que a menudo se pasa por alto. Y entonces se volvió hacia ella. «Scarlett Morgan», dijo, extendiendo una mano. «¿Me acompañarías?» Se le cortó la respiración. La gente aplaudió. Ella se dirigió al escenario con pasos vacilantes. Ethan le dio espacio. Sin presionarla, solo con su presencia. Scarlett se acercó al micrófono, con la voz apenas firme. «No soy valiente», comenzó. «Solo soy una madre que intenta ser suficiente para alguien pequeño. Y de alguna manera encontré a alguien que me hizo sentir suficiente también». La sala estalló en aplausos. Ethan dio un paso adelante. Sin ostentación, sin teatralidad, solo con firmeza y amabilidad. Sacó un pequeño broche de rosa blanca de su chaqueta y se lo colocó con delicadeza en la parte delantera del vestido. «Te mereces estar orgullosa», le susurró. «Todas las madres lo merecen». Y, por primera vez en su vida, Scarlett lo creyó. El aroma del pan de ajo flotaba en la cálida cocina, mezclándose con el suave burbujeo de la salsa de espagueti en la estufa. La finca Caldwell, que normalmente resonaba en silencio, ahora zumbaba con algo mucho más suave. Risas, pequeños pasos y el ruido de los platos. Ethan había insistido en que fuera una velada sencilla, sin trajes, sin discursos, solo una cena, solo ellos. Scarlett parecía casi tímida mientras se sentaba en la isla de la cocina, con su cabello dorado recogido sin apretar y las mangas remangadas hasta los codos. Estaba mezclando una ensalada mientras Ella, con un delantal 3 tallas más grande, removía una olla con exagerada importancia. «Chef Ella», dijo Ethan con fingida seriedad, «¿cómo va nuestra salsa?» Ella asintió solemnemente. «Es roja. Eso es bueno, ¿no?» Ethan sonrió. «Perfecto». Más tarde se sentaron en el suelo del salón, con los platos de espaguetis en el regazo, viendo viejos dibujos animados proyectados en la pared. Scarlett se recostó contra un cojín, descalza, relajada como Ethan rara vez la había visto. Ella se acurrucó entre ellos, sorbiendo los fideos con un suspiro de satisfacción. Cuando terminó la película, Ella se fue corriendo a la cocina a por más palomitas, con su desordenada trenza rebotando detrás de ella. En cuanto ella se alejó lo suficiente, Ethan se volvió ligeramente hacia Scarlett. Su voz, normalmente tan serena en las salas de juntas, ahora era insegura. Solía pensar que estaba demasiado ocupado para tener una familia, dijo en voz baja. Demasiado centrado, demasiado estructurado. Pero ahora me encuentro esperando tus pasos fuera de mi puerta. A Scarlett se le cortó la respiración. Lo miró, no con incredulidad, sino con algo más suave. Esperanza. Su voz era suave cuando respondió. «No tenías por qué arreglar nuestra vida, Ethan, pero de alguna manera te convertiste en parte de ella». Estaba a punto de volver a hablar cuando ella regresó y se dejó caer en su regazo con un pequeño bol de palomitas. «Si viviéramos aquí», dijo con naturalidad, cogiendo un grano, «¿me darías tortitas todas las mañanas?» Scarlett se rió y negó con la cabeza. Ella. Pero Ethan solo se rió y le revolvió el pelo. «Solo si me ayudas a cocinar». Ella dio un grito ahogado, emocionada por la idea. «¿Podemos hacer tortitas de arándanos y quizá con trocitos de chocolate? ¿Y podemos tener un cachorro?» Scarlett le lanzó una mirada de advertencia a Ethan. Él le guiñó un ojo. Cuando las risas se apagaron y se hizo el silencio, Ethan se levantó y se dirigió al pequeño armario que había debajo de las escaleras. Se arrodilló, lo abrió lentamente y sacó una mochila roja con estrellas de dibujos animados y el nombre de ella bordado en hilo amarillo brillante en la parte delantera. La extendió sin decir nada. Scarlett se llevó la mano al pecho. Ella la miró con los ojos muy abiertos.
Ese es mi nombre. Ethan se agachó a su lado y le habló en voz baja y sincera. Por si acaso, dijo, ¿alguna vez quieres quedarte? Scarlett parpadeó rápidamente, con la garganta apretada por la emoción. No fue un gran discurso, ni una propuesta de cuento de hadas. Solo un gesto, reflexivo, intencionado, real. Ella abrazó la mochila como si fuera un tesoro. Luego tomó la mano de Ethan y susurró, ¿esto significa que pertenecemos el uno al otro? Ethan asintió con la voz entrecortada. Siempre lo hiciste. La chimenea crepitaba detrás de ellos. Afuera había dejado de nevar. Adentro, por primera vez en mucho tiempo, se sentían como en casa. La nieve había regresado esa mañana, suave pero constante, cubriendo el mundo con un manto blanco y silencioso. Dentro del pequeño apartamento, Scarlett y Ella estaban sentadas con las piernas cruzadas sobre la alfombra, envolviendo regalos en papel reutilizado y riéndose cuando la cinta adhesiva se les pegaba a los dedos. Scarlett se colocó un mechón dorado de pelo detrás de la oreja y miró hacia la ventana. La nieve que caía le recordó una mañana no muy lejana en la que su hija había salido a buscarla en medio de una tormenta. El recuerdo aún resonaba en su corazón. Entonces sonó el timbre. Ella se levantó de un salto. Scarlett la siguió, curiosa. Cuando abrió la puerta, una ráfaga de aire frío entró junto con el calor. Ethan estaba allí, en el porche, vestido con un abrigo oscuro, con nieve pegada a los hombros. En una mano llevaba un paraguas rojo, en la otra, un único sobre blanco. «Hola», dijo con los ojos brillantes. «Esperaba que ustedes dos no estuvieran muy ocupadas esta noche». Scarlett parpadeó. «¿Qué pasa? Hay una pequeña reunión en mi casa. Solo unas pocas personas importantes». Ella le tiró de la manga. «¿Podemos ir, mamá, por favor?» Scarlett sonrió con el corazón palpitando. Asintió con la cabeza. La finca Caldwell brillaba desde dentro. Luces amarillas brillaban a través de las ventanas cubiertas de escarcha. En el interior irradiaba calor, no solo por la chimenea, sino por cómo estaba todo dispuesto. La sala se quedó en silencio cuando entraron. En todas las paredes había algo familiar. Fotos, docenas de ellas. Scarlett ayudando a Ethan a arreglarle la bufanda a Ella. Ella dormida sobre su hombro en la oficina. Una foto borrosa de los tres riendo en el parque. Scarlett se tapó la boca. ¿Las guardaste? Ethan dio un paso adelante, con las mejillas sonrosadas, pero no por el frío. «No las guardé», dijo en voz baja. «Las coleccioné. Fueron los días en los que empecé a sentirme yo mismo de nuevo. Los invitados, los empleados, los vecinos, su ama de llaves, todos se callaron cuando Ethan levantó una copa de sidra. Algunas personas, comenzó, entran en tu vida en medio de una tormenta, pero acaban convirtiéndose en tu refugio». Los ojos de Scarlett brillaron. Entonces Ethan bajó la copa y se arrodilló. La sala se llenó de exclamaciones. Sacó un sencillo anillo de plata, elegante y discreto. Mirando directamente a Scarlett, pero dirigiéndose a ambos, dijo, «Entraste en mi mundo con una pregunta. ¿Dónde está mi mamá?» Sonrió a ella. «Hoy tengo una pregunta que hacerles». Se volvió hacia Scarlett, con voz firme, llena de tranquila esperanza. «¿Me dejarán ir a casa con ustedes todos los días durante el resto de nuestras vidas?» Scarlett se llevó las manos a la cara. Las lágrimas cayeron. Ella aplaudió a su lado. «Di que sí, mamá. Por favor, di que sí». Scarlett no podía hablar. Solo asintió una y otra vez, riendo entre lágrimas. Ethan se puso de pie. Le deslizó el anillo en el dedo y luego abrió los brazos. Scarlett se abrazó a él. Ella también. Más tarde, después de que los invitados se hubieran marchado, los tres se sentaron en el asiento trasero del todoterreno de Ethan, aparcado frente al edificio de Scarlett. El motor zumbaba. La nieve golpeaba suavemente las ventanas. Detrás de ellos, la luz se derramaba desde el apartamento que acababan de dejar. Cálida, dorada, llena de recuerdos. Pero dentro del coche, la luz parecía más cálida. Scarlett se recostó sobre el hombro de Ethan. Ella dormitaba en su regazo. Ethan la miró y le susurró con una sonrisa. «Sube. Esta vez
Déjame llevarte a casa. Scarlett se volvió hacia él, con los ojos aún llorosos, pero brillantes. Solo si mañana comemos tortitas. Ethan sonrió. Cada mañana el coche se alejaba lentamente, desapareciendo en la noche nevada. Detrás de ellos, un hogar lleno de momentos importantes. Delante de ellos, algo mucho más raro que la riqueza, el sentido de pertenencia. Gracias por acompañarnos en este conmovedor viaje. A veces, la voz tranquila de un niño y el corazón abierto de un desconocido son todo lo que se necesita para convertir una tormenta de nieve en un comienzo y una casa en un hogar. Si esta historia te ha emocionado, si Ethan, Scarlett y Ella han encontrado un lugar en tu corazón, por favor, apoya más historias como esta. Pulsa suscribirse, dale al botón Hype y comparte esta historia con alguien que todavía cree en los milagros cubiertos de nieve y en las segundas oportunidades. Esto es Soul Stirring Stories, donde las emociones hablan más alto que las palabras. Hasta la próxima, sé amable, mantente caliente y nunca subestimes el poder de un acto de compasión.